Quisiera empezar diciendo que pues esto no es nada nuevo. Los profesionales de la salud desde hace mucho tiempo están utilizando las tecnologías de la información, están utilizando softwares, están utilizando programas que les permiten agilizar, por ejemplo, las consultas, el tipo de citas que va a tener un paciente, etcétera, el manejo de la información, como este software, por ejemplo, que muchos de los profesionales de la salud deben conocer. Entonces no es nada nuevo, siempre ha sido parte integral de los servicios de salud tener siempre las tecnologías de la información que se van desarrollando. Entonces ese es un punto, digamos, para ponerlo en contexto, porque lo de la inteligencia artificial, si bien es cierto, pues ha sido muy sonado en los últimos tiempos, pues viene siendo como un punto más en una trayectoria donde estas tecnologías hacen parte de los servicios de salud. Pero bueno, claro, este advenimiento de la inteligencia artificial nos tiene un poco enredados, nos tiene preocupados, nos tiene angustiados, ansiosos. Para otros, incluso la cuestión es de mucha alegría, muy esperanzados en que el futuro va a ser mejor, pero quizás eso haga parte de un ethos contemporáneo de la productividad. Aunque ese no es el tema de mi charla hoy, me gustaría algún día que habláramos de eso, de toda esta cosa que todos tenemos ahora metida adentro, de que tenemos que ser productivos, empresarios de nosotros mismos, y entonces la inteligencia artificial viene a ser como un instrumento más que nos permitiría cumplir con ese ideal de la época. No se trata de que no seamos eficaces y eficientes, pero se trata de que tengamos en cuenta que la época tiene unas, digamos, mandatos, unos deberes que nos imponen y que tienen que ver de pronto con eso. Y estamos viendo la inteligencia artificial sobre todo en ese sentido, en un sentido muy utilitario. Pero antes de entrar en materia, quizás con mis reflexiones, unas cositas, unos datos quizás de historia. La persona que acuñó el término inteligencia artificial es este señor que se llama John McCarthy. John McCarthy era un matemático, reunió a un grupo de personas por allá en los años 50 en Dartmouth, en New Hampshire, en Estados Unidos, para hacer una reunión que tenía como objetivo discutir todo esto que se estaba pensando en aquella época, que involucraba varias palabras como cibernética, palabras como teoría de los autómatas, palabras como procesamiento complejo de la información, etc. Entonces, no estamos hablando de algo que ocurrió de pronto en los últimos 2 años. Estamos hablando de un proceso que arrancó hace más de 50 años y que tiene hoy en día, pues, todo el temita de estos programas que hemos llamado inteligencia artificial. Este señor John McCarthy, entonces, se le adjudica la autoría o la paternidad del término inteligencia artificial con esa reunión en 1956. Además de eso, por esa época también comenzaron a ocurrir algunas cuestiones relacionadas con esa interacción entre ser humano y máquina, ser humano y computador, que es un poco lo que también esto involucra. Por ejemplo, tenemos que la primera exhibición de pinturas generadas por computador se hizo en Alemania en 1965, o en Londres en 1968 se hizo en el Instituto de Artes Contemporáneas una exhibición también que se llamó Cybernetic Serendipity, que fue también una manera de mostrar cómo estaba ocurriendo esta influencia de las máquinas y los computadores, en este caso en el terreno del arte. Y de allá, ese salto hasta hoy, el lanzamiento oficial de ChatGPT fue el 30 de noviembre de 2022. Y llevamos apenas un año y piquito de este lanzamiento y ya estamos en una cantidad de situaciones y cosas por todas partes de inteligencia artificial, ¿no? Ahora en los noticieros, en la radio, uno escucha que se le pregunta a la inteligencia artificial sobre todo, ¿no? Incluso sobre cuestiones teológicas. En otros países hay servicios donde las personas ya no van donde el cura, donde el psicólogo, sino a la inteligencia artificial para recibir asesoría espiritual o para recibir ayuda psicológica. Incluso en alguna parte leí que en Estados Unidos, creo, las personas estaban prefiriendo la inteligencia artificial para hacer su psicoterapia en vez de los psicólogos, psiquiatras o terapeutas de verdad, porque resulta que escuchan mejor. Vaya cosa, o sea, creo que es un tema que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que las personas se sientan más cómodos con un computador o una máquina que con una persona. Esa es una queja con el sistema de salud que todos conocemos. Habrá que ver entonces cómo estas cuestiones hacen que el personal de salud reflexione sobre la manera como están asumiendo sus propias profesiones. Bien, pero quería mostrarles entonces, a propósito de estas exhibiciones de pinturas, alguna muestra, eso está en internet. Este, por ejemplo, es una imagen que muestra esa exhibición que se hizo de primeras imágenes hechas por computador en Alemania, la exhibición que les conté en 1960 y pico,
para decir, miren, estas cosas pues comenzaron a pasar en ese momento, parecen unos dibujitos hechos por unos niñitos pequeñitos, pero las líneas están bien derechitas, sin embargo, pareciera que había un patrón, pero fue un primer momento en el cual se vio que la computación, las máquinas, los softwares comenzaban a producir algo que podríamos llamar arte. Ese será otro debate, si podemos llamar arte a este tipo de creaciones. Esta es una imagen de la exhibición que se hizo de Cybernetic Serendipity. Miren lo que pues, traje esto del internet porque me pareció interesante la cita. Fue la primera exposición que trató de demostrar todos los aspectos de la actividad creativa asistida por computador. El arte, la música, la poesía, la danza, la escultura, la animación. La idea principal fue examinar el papel de la cibernética en las artes contemporáneas. La exposición incluyó robots, poesía, música y máquinas de escritura, así como todo tipo de obras donde el azar fue un ingrediente importante. Y ahí ustedes pueden ver un salón de esa exhibición con las imágenes y las creaciones de esa interacción hombre-computador. Pero bueno, entremos un poquito en materia y traigo aquí una definición de lo que es inteligencia artificial por el mismo McCarthy. La inteligencia artificial se refiere a la ciencia y la ingeniería de hacer inteligentes a las máquinas a través de algoritmos o de un conjunto de reglas que sigue una máquina para remedar, y subrayo, remedar funciones cognitivas humanas tales como el aprendizaje y la solución de problemas. Hoy en día también se habla, por ejemplo, de inteligencia general artificial. Es decir, hay un tipo de inteligencia artificial, esta que conocemos hoy en día, que es consultarle a un computador sobre una situación, una pregunta científica o un dato del arte, etc. Y el computador o el programa que tiene una cantidad de datos, pues responde a través de encontrar esos datos o correlacionar esos datos y dar una respuesta. Todos sabemos que estas software o estos programas se alimentan incluso de las mismas preguntas que las personas hacemos, de la misma información que se está proveyendo. Entonces, eso es lo que tenemos hoy como inteligencia artificial, pero se habla de una inteligencia artificial general en términos de que esa inteligencia sería capaz de tener todas las actividades o las funciones cognitivas de un ser humano como lo conocemos hoy en día. Digamos que hasta allá no hemos llegado, pero se habla de ese concepto como un concepto que sería el de inteligencia artificial general. En todo caso, esto no solamente tiene que ver con un asunto científico, un asunto tecnológico que nos sorprende, tiene que ver también con el mundo de los negocios. Y el mundo de la salud siempre está ahí al ladito de los negocios. Eso lo digo porque yo ando en el mundo de la ética. Y parte de la ética es hacer las preguntas que a veces son incómodas, hacer las preguntas que tienen que ser críticas sobre la manera como se ejercen, por ejemplo, estas profesiones, cómo se prestan los servicios de salud. Por supuesto que esto de la inteligencia artificial, como decía la doctora Diana, pues es una gran ventaja, pero al mismo tiempo es un negocio. Entonces tendremos que estar muy pendientes de cómo funcionan estas interacciones entre la industria, entre el comercio, entre los inversionistas, las multinacionales y la realidad de los servicios de salud. Aquí traigo unas imágenes que también son de internet, de un informe, donde se dice que el costo de esto de la inteligencia artificial en el campo de la salud ascenderá a 148 billones, imagínense ustedes, billones para 2029. Es decir, que esto va a incrementar, digamos, el valor, digamos así, de las tecnologías de la información, de los servicios de salud, a través de la incorporación de lo que la inteligencia artificial nos está ofreciendo. Con tanto dinero de por medio, creo que los ojos de supervisión, de crítica, de discusión, tienen que estar ahí pendientes para que las cosas no se conviertan en un simple abuso o explotación, precisamente. Y el año pasado empecé a investigar sobre esto y terminé preguntándole a una de esas softwares, Perplexity en este caso, sobre cómo impactaría entonces la inteligencia artificial el campo de la atención en salud. Y aquí me dio estas respuestas. Yo mismo hice el ejercicio, como estoy diciendo, que se hace ahora. Le pregunté a la inteligencia artificial. Y miren lo que dice. Pues primero va a poder ayudar a los médicos a manejar una cantidad de información, entonces los médicos van a ser más efectivos, más eficientes. Me imagino que los gerentes de hospitales estarán muy felices si tienen inteligencia artificial para no estar ahí puyando a los médicos y hagan sus informes, sus epicrisis. Con inteligencia artificial entonces van a estar más contentos porque todo va a ser mucho más rápido. Segundo, se va a personalizar quizás el cuidado de los pacientes porque vamos a tener una información adecuada sobre cada persona, con detalles de cada historia clínica, y eso va a permitir entonces una atención personalizada. Tercero, va a poder mejorar también un poco el tema de la educación en las profesiones de la salud, el entrenamiento de los médicos, de las enfermeras, los odontólogos, quizás va a mejorar. Tendremos que mirar qué tanto mejora y en qué sentido mejora, porque ahora estamos teniendo, por ejemplo,
no sé, clases de anatomía con grandes tablets. Habrá que ver si eso realmente produce en los médicos una formación adecuada en términos de su contacto con el cuerpo humano, en su manera de entender la muerte y el cuerpo y el cadáver. Eso tiene otras connotaciones, pero por ahora las universidades están felices y ávidas de tener estas tecnologías, porque siempre los seres humanos tenemos ese tipo de psicología, ¿no? Somos felices con las cosas de última moda, de último momento, pero cuando el tiempo pasa, comenzamos a mirar que además de las ventajas, pueden haber situaciones que son más bien desventajas. Estamos en ese momento de entender cómo la inteligencia artificial trae ventajas, pero también desventajas. También dice la inteligencia artificial que esto va a producir una racionalización, ¿cierto?, de la logística en el sector de la salud. Por supuesto, hoy en día los sistemas de salud son muy complejos. Piensen ustedes en el debate de la salud en Colombia, y somos un país pequeñito, una cantidad de datos, de situaciones, de cruce de información, etc. Aquí quizás la inteligencia artificial pueda ayudar. Y por último, se va a extender un poco mejor el servicio de salud digamos, zonas distantes, remotas, a través de la ayuda de esta inteligencia artificial. Esto era para mostrarles cómo la misma inteligencia artificial está diciéndonos cómo nos va a poder ayudar en el campo de la salud. Pero en el campo quizás ya más específico que nos atañe hoy, que es la ética de la investigación, y aquí están presentes varios de los miembros de nuestro Comité de Ética e Investigación de CAIRE, pues también hay ya publicaciones. Este es un artículo que está en internet, donde se dice básicamente unas cuestiones que pueden ser pros y otras que son contras del uso de la inteligencia artificial en el campo de la ética de la investigación. Aquí, por ejemplo, están los pros. ¿Qué podría ser bueno con el uso de la inteligencia artificial con los comités de ética de investigación? Lo primero es que parece que podría mejorar la eficiencia en el proceso de revisión. Claro, por supuesto, entonces, con esta cantidad, ahora cada vez más de documentos, de papeles, de informes, de una cantidad de normas, etcétera, pues quizás la inteligencia artificial nos ayude a ser más eficientes en el uso de esa información y en el manejo de esa información. Va a haber quizás evaluaciones estandarizadas, tratando un poquito aquí de evitar esos sesgos, esas preferencias que a veces los seres humanos podemos tener en nuestros juicios cuando estamos mirando un protocolo o una propuesta de investigación. Todos sabemos que a veces hay comités donde algunas personas terminan siendo bastante subjetivas, no les gusta el protocolo, no les parece, pero no por una razón realmente válida, sino porque no es de su gusto. Aquí quizás, y dicen estos autores, la inteligencia artificial podría ofrecer una especie de evaluación estandarizada. Podrían haber también soluciones más costo efectivas, en la medida que pues, los costos operacionales se podrían reducir automatizando ciertos procesos. Los análisis pueden ser más comprensivos, puede haber referenciación cruzada, que hoy en día es muy importante porque vivimos en un mar infinito de información. En ese sentido, la inteligencia artificial también puede ser muy útil. Y finalmente, puede facilitar la colaboración global, porque a través de esta estandarización y esta automatización, pues se puede permitir una colaboración global entre diversas jurisdicciones, digámoslo así, culturas distintas. Eso sería también un pro en el uso de la inteligencia artificial. Los contras podrían ser estos en un artículo. Podría haber pérdida de la comprensión típicamente humana. Definitivamente hay asuntos en esto de la evaluación ética, de la evaluación jurídica, legal, de entender un poco la intención del investigador, que aún escapan a un simple logaritmo. Hablamos también con un colega antes que quizás sea cuestión de tiempo, pero por ahora parece que la máquina no tiene ese sentimiento moral, esa intuición moral que se necesita a veces para hacer ciertas evaluaciones cuando estamos en el campo de la ética. Podría haber también dependencia de la calidad de los datos y de la información. Recuerden que estos ChatGPT, etcétera, y sus colegas amigos de la inteligencia artificial producen respuestas que no siempre son adecuadas. Todos quizás han escuchado de esos ejemplos donde la inteligencia artificial da una respuesta que es ilógica, muy loca, no adecuada. ¿Por qué? Porque la manera como responden estos software tiene que ver con la información que se le está brindando. Y esa información que se le brinda no está controlada. Entonces necesitaríamos tener unos sistemas de inteligencia artificial que reciben información adecuada. Por ahora eso no parece estar sucediendo. Otra cuestión que puede ser, digamos, un contra es la incompatibilidad potencial con contextos éticos diversos. Tenemos que tener en cuenta que la investigación se hace en diversos países, con culturas diferentes. Los que sabemos de protocolos de investigación en el Comité de Ética miramos a veces cómo hay cuestiones que hay que tener en cuenta, si se trata de una investigación en una comunidad indígena o en un país africano. Quizás todavía la inteligencia artificial no tiene ese tipo de detalle para hacer esa evaluación.
Y está también el costo de la implementación de un sistema de estos. Todavía sigue siendo alto porque esto no es solamente comprar un software, necesita el tema del entrenamiento de las personas, el mantenimiento, la actualización, etc. Y finalmente el riesgo de un exceso de confianza en la inteligencia artificial. Quizás pueda pasar como la gente que ahora no se sabe orientar en una cuadra, si necesita el software del celular para poder ir de un sitio a otro en la ciudad. Ya sin Waze no se pueden orientar. ¿Y qué pasa cuando uno solo se confía en Waze? Termina metido en sitios que a veces son peligrosos, que le ha pasado a muchas personas, porque el Waze no está considerando por dónde hay que echar. Eso implica que los seres humanos no podemos tener una completa dependencia de la tecnología, porque si la tecnología es ciega ante ciertas cosas, puede llevarnos a cometer ciertos errores. Bien, hacia el futuro quizás hay que tener ciertas cuestiones en mente para la discusión, solamente las voy a enumerar para poder cumplir con el tiempo. Estamos hablando de que hacia el futuro quizás sea importante esto de la integración humano-inteligencia artificial. No se trata de lo uno o lo otro, sino por integrar los dos. Llamaría yo inteligencia natural e inteligencia artificial juntos caminando en este sentido. Segundo, tratar de mejorar la transparencia y la confiabilidad de la inteligencia artificial, todo ese tema del manejo de los datos, de la manera como se alimentan estos software. Plantear la posibilidad de enfoques particularizados para diversos marcos éticos, dependiendo de la cultura, un monitoreo permanente y un aprendizaje continuo sobre cómo funciona esto, accesibilidad y asequibilidad para estas tecnologías. Recuerden que uno de los temas importantes de tecnología es cómo se accede a ella, para que no se aumente esa brecha de discriminación, un diseño e implementación ético de la inteligencia artificial, o sea, no solamente darle datos para que produzca respuestas, sino quizás también que los creadores de estos softwares se preocupen por ver cómo se puede mejorar la capacidad de esta inteligencia artificial de hacer ciertos juicios éticos, que es un poquito el tema con el cual quisiera terminar hoy. Y que la sociedad se involucre en esta discusión. Esto no puede ser tema solo de expertos. Cada vez que la sociedad deja en los expertos solamente debates de cosas importantes, terminan produciéndose malos resultados. Entonces, ya terminando, quisiera simplemente plantear que no se trata de lo uno o lo otro, sino de esto, de que las dos, inteligencia natural e inteligencia artificial, puedan combinarse, y que las cuestiones morales finalmente son terreno de esto, de la bioética y de todo lo que tiene que ver con la reflexión de la sociedad, la política, etc. Ahora, la pregunta es, ¿hay razonamiento moral en este momento en la inteligencia artificial? Parece que no. Parece que no, y ese es un punto importante que han señalado los filósofos, los teólogos y otras personas. Tenemos unos puntos, unos principios que no podemos dejar de lado, y quizá la inteligencia artificial puede ser muy inteligente, pero por ahora parece incapaz de tener en cuenta ciertos principios éticos importantes en la sociedad. La pregunta ética siempre está abierta, no hay preguntas cerradas, como en matemáticas, como en ciencia. Aquí se necesita que entendamos también históricamente este problema. Quizás en el presente y en el futuro vamos a tener una redefinición de lo que es la práctica médica. Va a cambiar profundamente. Sin duda esta tecnología es muy disruptiva. Va a cambiar lo que es la práctica médica. Se va a replantear lo que es ser médico. Quizás vamos a tener que pensar cómo es ser médico ahora con la inteligencia artificial, ahí al lado de nosotros, sentado en el consultorio. Quizás va a haber una reubicación del paciente en el contexto donde está ese paciente. Quizás ya no es el simple paciente pasivo que no sabe, sino es un paciente que tiene a su lado la inteligencia artificial, a quien está preguntando una cantidad de cosas. Entonces va a haber una reubicación del paciente y de su rol. Finalmente creo que hay una resignificación de la historia en general, que será tema de nuestros siguientes años verlo cómo ocurre. Hay dos temas en todo caso que nos asustan. Esos dos temas del inglés. Frankenfear, ¿no? Como este susto de que tengamos una nueva versión de Frankenstein, ¿no? Fear en inglés, miedo, ¿no? Como este miedo a estas creaciones monstruosas que puede suceder. Está dando una película en este instante muy interesante que los invito a que vayan, se llama ahora Poor Things, que está en cartelera para que la vean porque es una película muy interesante por el proyecto de Frankenstein. Y esta palabrita, Robocalypse, ¿no? Que se refiere en el texto que leí a todo este temor de un apocalipsis para los robots. O sea, hay millones de empleos que se van a perder, ¿no? Porque ahora se van a reemplazar con inteligencia artificial. Cuando yo voy al supermercado con mi esposa y me dice, paguemos allá la maquinita esa que se puede automáticamente, yo nunca lo hago, porque digo, cada vez que yo voy allá estoy quitándole el empleo a una cajera. Entonces yo nunca utilizo esas maquinitas, por esa razón, y hago la cuña política, porque esa es mi apuesta como consumidor. Digo, perfecto, para ellos muy rápido, pero el día que todo el mundo utilice esas maquinitas, ya no se necesitarán más cajeros ni cajeras. Ese es el punto.
Entonces tenemos que tener también conciencia de nuestro papel como consumidores y como usuarios. Podemos optar por decidir qué se usa y qué no se utiliza en la sociedad. Bien, ya me sonó por ahí un pitico de la inteligencia artificial y llegó justo cuando tenía esta imagen que encontré por ahí en internet, porque creo que en todo caso tenemos ante nosotros una perspectiva que puede ser muy prometedora, pero también muy asustadora. Y traje para eso una cita de nuestro filósofo Nietzsche, que dice esto: quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. ¿Y qué quiero decir con esta cita? No es que estemos utilizando solamente inteligencia artificial, es que la inteligencia artificial nos está utilizando. Ese es el punto. Cuando yo miro al abismo, el abismo también me mira, es lo que dice Nietzsche. Me parece que el punto es ese. Pareciera que estamos aquí utilizando una herramienta, como el cuchillo y el tenedor en la comida. No es así de simple. Creo que estamos todos en un momento en el cual estamos todos siendo sujetos pasivos de alguna manera, a veces con muchas ganas, títeres de una cantidad de tecnologías que no nos damos cuenta están disruptivas en nuestras propias vidas. Por eso quizás termino con la pregunta de cómo en todo caso permanecer en tantos seres humanos con estas tecnologías, pero humanos renovados. Tampoco se trata de ir contra la corriente, de luchar contra los progresos, de ser personas que no quieren nada nuevo. No, se trata de pensar y cómo permanecemos humanos, pero renovados, no vetustos, ni modificados, ni petrificados. Esa es la idea, ¿no? Y bueno, esta es la última. Muchas gracias. No sé quién llegó primero. Muchas gracias, doctor Díaz, por su intervención. Pasamos a una sesión de preguntas y veo que hay muchas personas interesadas, entonces empezamos por acá dos personas al fondo y continuamos acá con dos intervenciones más. Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Yo quería preguntarles, o sea, ¿cómo podemos ver, digamos, en el momento de los comités de ética en la deliberación? Yo creo que ahí es donde podemos empezar a hacernos la pregunta cómo la inteligencia artificial puede aportar, digamos, a esa discusión en la deliberación sin reemplazar, ¿cierto? Que sería, porque si la reemplaza sería como, yo creo que sería ese temor que tenemos de que ya quedarían un trabajo meramente operativo y se perdería todo el sentido de la ética. Pero entonces, pero me gustaría preguntarle cómo sí podría aportar y ser realmente una herramienta útil en este caso de la deliberación para tomar las decisiones en los comités de ética. Bueno, yo creo que tienes toda la razón. ¿Se escucha? Tienes toda la razón. Creo que el tema de la deliberación es un momento importante en la actividad de un comité de ética, sea de investigación o clínico. Y me parece que para que la inteligencia artificial sea útil en ese punto del comité, tendríamos que entender mejor qué es eso de la deliberación. La deliberación es una simple conversación, no es un simple intercambio de opiniones. En la deliberación tiene que ocurrir varias cosas. Primero, sobre qué se delibera, ¿no? Esto viene casi desde Aristóteles. Entonces, sobre qué se delibera, cómo se delibera. ¿Y eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, uno no delibera sobre cosas que son imposibles. Por ejemplo, uno no delibera sobre cómo agarrar la luna con las manos, porque eso es imposible. Entonces uno tiene que entender qué es la deliberación. En el caso del comité, entonces creo yo, la inteligencia artificial podría contribuir con algunos datos, con algunas perspectivas, para que la deliberación, que en todo caso sigue siendo medio subjetiva, humana, se dé de mejor manera, ¿no? No poner la deliberación como un simple intercambio de opiniones, sino como un ejercicio en el que cuando uno habla y otro escucha, se va produciendo un nuevo entendimiento. Es un poquito como lo que ocurre con la inteligencia artificial. Cuando tú le pones una pregunta y le das una respuesta, ella se alimenta. Lo mismo ocurre en un comité. Cuando uno conversa con las personas, a veces lleva una idea, pero en ese decirlo
y escuchar lo que la persona dijo, uno va cambiando lo que estaba diciendo. Esa es la deliberación. Entonces, en el comité a veces se trata de interpretar una norma, interpretar una propuesta de investigación, y eso requiere la conversación, la puesta en escena del asunto, los datos previos, tener mucha claridad sobre el protocolo, entender la intención del investigador, y eso es un asunto humano, no es solamente un algoritmo, sino que hay una cosa ahí que comienza a ocurrir en la conversación. Eso es lo que a veces, o lo que todavía más bien, no logra la inteligencia artificial, pero creo que en la deliberación la inteligencia podría proveer datos, podría proveer alguna cosa que no está presente en ese momento en el comité, que ayude a que esa deliberación sea más cualificada, creo yo, ¿sí? Me parece, pero pues no sé, lo veremos. Yo quería preguntar dos cosas. La primera va asociada un poco a lo que dice Diana, pero por ejemplo ya hay legislaciones sobre cómo utilizar la inteligencia artificial en la toma de decisiones de salud. De hecho, hay sistemas de salud que utilizan como herramienta la inteligencia artificial. Y lo segundo que quería plantear es que eso es una realidad que nos tocó. Yo, por ejemplo, ya veo que nos llegan a los comités protocolos que se ve que vienen con inteligencia artificial. Y uno lo detecta porque encuentra palabras mal traducidas. Se ve que tradujeron con la inteligencia artificial el protocolo. Entonces ya es una herramienta que ya es cercana a nosotros, y los comités que tenemos que plantearnos es cuáles son los criterios que vamos a utilizar para la elaboración de esos protocolos que vienen con inteligencia artificial. Sí, es uno de los puntos que señalé hacia futuro, y es que quizás debería haber, en alguna parte del artículo que les mencioné, debería haber, por ejemplo, un comité, una comisión, un grupo de personas que comiencen a reunirse para poder ir ¿cómo decirlo?, estandarizando o mirando cómo está funcionando la inteligencia artificial en el caso de los comités, ¿sí? Mirando, evaluando cada momento para que eso que se está diciendo no ocurra de esa manera. Es decir, que simplemente se produzca un protocolo porque alguien lo hizo preguntando a la inteligencia artificial, llegó al comité y ya, sino como que haya una interacción donde se vaya diciendo de cuándo en cuándo, bueno, esta va a ser la manera como se presenta un protocolo, si se utiliza inteligencia artificial debe dar estos datos, debe decirnos cuál fue la pregunta que le hizo, etc. Tiene toda la razón, es una realidad que nos tocó, solo que tenemos que estar mirando cómo está funcionando e ir haciendo los ajustes necesarios. Y lo otro, su opinión sobre utilizar la inteligencia artificial para la toma de decisiones de salud. Bueno, pues en muchas partes ya se está haciendo así, ¿no? Y desde antes. Los radiólogos ya hacían eso hace tiempo, ¿no? Esas imágenes de radiología las estaban leyendo la inteligencia artificial hace rato. En este caso, pues los debates están también en el caso, por ejemplo, de las responsabilidades, ¿no? ¿Qué pasa si hay una acción dañosa y eso fue producto de una decisión de inteligencia artificial? ¿A quién van a demandar? ¿Sí? ¿A quién van a demandar? ¿A quién le van a pedir permiso? Para, por ejemplo, utilizar algún cierto dato, si estamos en el campo de los robots y de los software. Eso es parte como de lo que está sucediendo en este momento, tratando de ver cómo se legisla alrededor de estas cuestiones. Que yo sepa, todavía no se demanda a una inteligencia artificial, que yo sepa, pero se están produciendo decisiones médicas a partir de... Ahora, un asunto importante, ¿se le debería decir al paciente eso? En la decisión que estamos tomando de hacer esta biopsia o de este diagnóstico que le estamos dando de tomografía, viene por inteligencia artificial. ¿Usted lo acepta? ¿Qué? ¿Por qué no se dice? En alguna reunión que alguna vez estuve con radiólogos decían eso, o sea, al paciente no se le dice que esa lectura que se hizo de esa imagen, la hizo fue inteligencia artificial. Entonces deberíamos pensar, ¿es nuestro deber informarle al paciente que esto lo estamos haciendo con inteligencia artificial? Yo creería que sí. Continuamos con dos preguntas más. Buenas tardes ya. Desde el punto de vista de mi ejercicio y con el advenimiento pues, de los objetivos de este evento, yo sí quisiera plantear de pronto que le dieran un impulso a este tema, sobre todo porque las últimas cortes de personal en salud son muy adeptos a utilizar las tecnologías de información como herramienta de primera mano todo el tiempo, y en la cátedra de la teoría a la práctica se les ve muy y completamente de la mano de las tecnologías de información. Incluso se han planteado los cuerpos de formación un reto
frente a cómo estas nuevas generaciones conciben el uso de información a través de medios como la inteligencia artificial. Entonces creo que estamos pervirtiendo el concepto de quién fue primero, el huevo o la gallina, la interoperabilidad y ya el cambio del concepto de cómo se vería el ejercicio pues ya se ve de una forma multidimensional desde hace tiempo, y esto no ha sido actualizado en todas las instituciones y sobre todo en Colombia. No hay un consenso claro sobre esto. En fin, nos está llegando, pero no estamos generando, simplemente estamos yendo ahí como sujetos pasivos, y tarde o temprano vamos a encontrarnos con unas cortes de usuarios más ávidos de tener control o injerencia en su proceso de salud, y me parece que el evento podría ser un dinamizador para instalar esta mesa técnica conforme en lo que está requiriendo en este momento, con otros o con expertos con los cuales me he cruzado de diferentes áreas en este evento, y agradezco pues también al evento la oportunidad. Es en torno a nuestro ejercicio y nuestra experticia, por así decirlo. Vemos varios topics que no han sido de pronto entendidos. Esperaría un consultor salud que nos facilitara abrir estas mesas técnicas, porque ahora todo es costo-beneficio. Pero esta parte yo creo que ha sido una de las cenicientas al respecto, y sobre todo, por ejemplo, en campos como la medicina laboral, que sí o sí todos tenemos que tener medicina laboral, sí o sí todos tenemos que acceder a medicina laboral. Entonces, me parecería interesante plantear si esta mesa técnica se puede dar, y sobre todo para los que hemos sido formadores o relacionados con la cátedra, que no podemos dejar que nos lleguen de pronto por mala práctica médica a los residentes, que de pronto alguna vez se plantee o salga a la luz el hecho de que alguna decisión fue tomada con inteligencia artificial, no fue la apropiada, y mira uno y revisa uno realmente, de pronto hay unos estados del arte, de pronto hay un análisis prospectivo, pero no como tal la normativa que una cápita que le dé realmente la relevancia en tecnologías. Bienvenida su propuesta, creo que eso hay que hacerlo, porque estamos teniendo avidez de tecnología, pero no estamos teniendo una aproximación crítica. Estamos atrasados en ese sentido. Pues creo que queda su propuesta para los organizadores del Congreso, y de pronto pues, sea el momento de pensar en una mesa de ese estilo. No de los foros, plantear un foro. Claro que sí. Y me excuso de pronto. Bienvenidas todas las propuestas que nos permitan crecer académicamente, sobre todo en espacios como este, el 16º Simposio Institucional. Doctor Díaz, muchas gracias nuevamente. ¿Teníamos una pregunta más? Sí. Mucho gusto, mi nombre es Jennifer. Cuando hablabas de cómo la inteligencia artificial podía, digamos que reemplazar trabajos, lo que yo siempre he visto es que a medida que una sociedad se va desarrollando, va evolucionando, la gente se empieza a adaptar a esa evolución que cada sociedad tiene, y los roles empiezan a cambiar. No es que se reemplacen como tal, porque el ser humano siempre ha buscado como ser muy ingenioso, sino que se adaptan, aprenden otras cosas que antes no sabían para poderse adaptar a ello. Entonces, así como por ejemplo la inteligencia artificial, por ejemplo en un gremio que no es el médico, copies, por ejemplo en agencias, se usa mucho, pero entonces ahora necesitan expertos que además de ser copies sepan usar la inteligencia artificial, porque es una herramienta que no tiene la creatividad que un ser humano sí podría tener, por ejemplo, o que no tendría o le daría a
a un médico las soluciones que él empíricamente o que por experiencia sí tendría. Entonces pienso que es más eso, como nosotros trabajamos en tener nuevos roles para que ello no genere como un traumatismo en la sociedad. Bueno, solo decir que estoy de acuerdo contigo, no se trata, vuelvo lo digo, lo dije antes, de ir en contra de, creo que como tú dices, nos adaptaremos, ¿sí? Pero miren que todas las películas futuristas, todas son distópicas, todas, ¿sí? No hay una sola película futurista donde estemos mejor realmente. Entonces aquí tenemos que tener cuidado con esto, seguramente nos acomodaremos, pero aquí el punto de inflexión, el punto crítico es estar atentos a que esto no sea un nuevo instrumento de discriminación, de esclavitud, de explotación, etcétera, etcétera, ¿sí? Creo que estamos de acuerdo. Gracias.